Así es que a todos, bienvenidos a Pensiones, Soluciones para Sociedades Más Longevas. Y bueno, para quienes nos están viendo a través del streaming, yo soy Luis Simón y voy a ser su anfitrión el día de hoy y el día de mañana durante estas dos jornadas de pensiones, soluciones para sociedades más longevas. Y ahora sí, estamos listos, damos la bienvenida a Laura. Laura, te voy a pasar el micrófono para que nos presentes a tu panel, así es que adelante. Gracias, Luis. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este foro, el gran foro de pensiones que está uniendo el Global Pensions Program junto al Diálogo Regional de Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo sobre pensiones. Para comenzar, y voy a comenzar llamando al escenario a las personas que nos van a acompañar en el panel. Uno de ellos va a estar de forma virtual, el señor José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración de España, que desafortunadamente por temas laborales no puede estar hoy con nosotros aquí en la sede del banco, pero va a acompañarnos de forma virtual. El señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de República Dominicana. Por favor, suba al estrado. Yo voy también a subir. Muchas gracias. Adelante, por favor. Siéntese. En segundo lugar, el señor Carlos Lupi, el ministro de Previsión Social de Brasil. En tercer lugar, voy a llamar al profesor Robert Merton. El señor Robert Merton es Premio Nobel de Economía. En 1997 tuvo el honor de recibir el Premio Nobel y es profesor de finanzas de MIT. Y finalmente la señora Ángela Antonelli, que es directora ejecutiva del Centro de Iniciativas para el Retiro de la Universidad de Georgetown. Así que permiso, voy a pasar por aquí para ponerme aquí al final del panel. Bienvenida, Ángela. Entonces, vamos a comenzar. Como mencionaba, les quiero dar la bienvenida nuevamente a esta 10ª edición del Global Pensions Program el día de hoy. Es un placer tenerlos a todos aquí hoy, tanto a los participantes aquí presentes como a los mil y pico de participantes que se registraron online para poder estar conectados para conocer un poquito más sobre el tema de pensiones en América Latina y el Caribe y en el mundo. Hoy nos embarcamos de esta manera en un evento sin precedentes en la región, con la participación de diferentes sectores del ecosistema de pensiones. El título del evento, llamado Pensiones, Soluciones para Sociedades Más Longevas, refleja sin duda el objetivo que nos hemos planteado acerca de hacer este evento desde un inicio. Comprender mejor los sistemas de pensiones, identificando no solo los desafíos, sino las oportunidades de mejora. Durante estos 2 días profundizaremos en los datos clave del envejecimiento de la población en la región, hablaremos sobre la naturaleza de los mercados laborales y su vínculo con los sistemas de pensiones, especialmente aspectos tan importantes como el tema de informalidad laboral. Incursionaremos en los papeles que juegan todos los actores de este ecosistema de pensiones, el sector público, el sector privado y diferentes partes de socios claves para hacer un buen funcionamiento del sistema de pensiones. Y por último, discutiremos la acuciante necesidad de reformas que tenemos en la región y de tener mejores diseños de sistemas de pensiones. Esta sesión inaugural que comparto con los distinguidos panelistas tratará sobre los retos mundiales de los sistemas de pensiones. Es un honor y un privilegio para mí moderar esta sesión con tan distinguidos panelistas. Todos ellos son personalidades que traen perspectivas únicas sobre los temas más acuciantes de nuestro tiempo, que es la sostenibilidad y la necesidad de repensar los sistemas de pensiones. Entonces, los panelistas que me acompañan en esta primera sesión, como ustedes lo pueden ver, son líderes de opinión sobre este tema por derecho propio y aportan de esta manera ideas y perspectivas únicas sobre estos temas desde distintos contextos y experiencias profesionales. Entonces, para iniciar, me voy a sentar acá cómodamente antes de empezar. Y voy a presentar brevemente entonces a nuestros invitados y voy a empezar
por el señor José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración de España, que como les decía no puede estar hoy con nosotros, pero está conectado online. No sé si él nos está escuchando en este momento. Sí, sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, sí, no lo vemos, pero lo escuchamos. A ver si nos hacen el favor desde la cabina de ponerlo en pantalla, por favor. Creo que tienen que activarlo ustedes, el vídeo, me dicen aquí. Perfecto. A ver, vamos a ver si los podemos ver. Bienvenido, mientras tanto, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros virtualmente. Es un gusto tener la perspectiva desde España con la reciente reforma de pensiones y la verdad es que nos gustaría mucho escuchar su perspectiva de los temas de pensiones desde el lugar que le tocó, donde usted se sentó hace varios años, y digamos, pasando por este tema de la reforma de pensiones. Así que nos encantaría escuchar su perspectiva. Muchas gracias. Ahí ya lo podemos ver. Sí, sí. ¿Me pueden ver ya o no? No. Sí, sí, lo podemos ver. Ah, vale. Pues sí, sí, efectivamente. A mí lo primero que me gustaría es agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación de estar aquí presente en la 10ª edición ya del Global Pension Program. La verdad es que tuve el privilegio de participar en la 8ª edición, que se llevó a cabo, si no mal recuerdo, en octubre del año 2020 y también de forma habitual. Estábamos entonces en la pandemia. La verdad es que esta vez confiaba en poder estar y esa era mi intención, estar presencialmente allí. Sin embargo, lamentablemente, pues como decía usted, las circunstancias y las agendas a veces nos complican la vida y me ha impedido viajar. Pero bueno, entrando yo creo que ya en materia, a mí me resulta particularmente interesante esta participación por dos motivos. En primer lugar, considero que Latinoamérica se encuentra en un momento crucial para abordar el déficit histórico en materia de protección social. Un ejemplo de la intensidad del debate y del análisis está justo en este informe del BID. Envejecer en Latinoamérica y el Caribe. Y aquí hay un diagnóstico detallado que propone elementos clave para trazar una hoja de ruta. Desde mi perspectiva, este informe incorpora algunas reflexiones de lo que yo creo que es un círculo vicioso que afecta a la región. Los sistemas de protección social ofrecen una cobertura limitada, lo cual desincentiva la participación en la economía formal para muchos trabajadores. Sin embargo, este predominio de la economía informal tiene como consecuencia bajos ingresos fiscales y de cotizaciones sociales a la seguridad social, las seguridades sociales, convirtiéndose así en el principal obstáculo, de hecho, para el desarrollo de un sistema de protección social con una cobertura más generosa. Esta situación termina planteando un dilema significativo al que la región se enfrenta y a la que es necesario buscar soluciones. El segundo motivo por el que a mí me parece particularmente atractivo este debate, digamos, estas sesiones, es que durante los últimos, como ha dicho usted, 3 años y medio he estado trabajando activamente en reformar el sistema de pensiones en España para implementar un sistema de protección social y no solamente de pensiones, sino todo un conjunto de otras prestaciones públicas y que sea además un sistema sólido. Durante este periodo nos hemos enfrentado, de hecho, a desafíos importantes como la pandemia, la guerra de Ucrania, que ha impactado particularmente en Europa con subidas de precios muy elevadas y que ha generado en distintas coyunturas y con distintas intensidades la necesidad pues verdaderamente perentoria de proteger las rentas de los ciudadanos. En estas circunstancias hemos respondido, yo creo que de manera contundente, yo diría que el mundo en su conjunto, desarrollando nuevas medidas que nunca se habían implementado y desde luego en España no se habían implementado hasta que ha llegado la pandemia. Un ejemplo, yo creo, destacado de ellos son los esquemas de protección del trabajo a corto plazo.
Otro es el ingreso mínimo vital en España, que no es un salario mínimo, sino un ingreso mínimo garantizado para familias con rentas muy bajas y patrimonios muy escasos, y complementas esos patrimonios hasta llegar a cierto nivel. Y es la primera vez que se ha incorporado en España a nivel de todo el Estado. Estas iniciativas han sido fundamentales, yo creo que para desarrollar un escudo social de los que se han visto más afectados por las crisis económicas y sociales de los últimos 4 años. Nosotros además hemos llevado, como también lo marcaba usted, una modernización muy intensa del sistema de pensiones, en el que, digamos, con un amplio consenso parlamentario y social de los agentes sociales, hemos buscado, digamos, cuadrar un sistema donde al mismo tiempo la suficiencia, la equidad y la sostenibilidad a largo plazo del sistema estén afianzados. Por todo esto, con este background, me gustaría compartir algunas reflexiones con ustedes que espero que sean útiles para el debate hoy y mañana, en los dilemas que se enfrenta Latinoamérica y el Caribe. La primera reflexión es la necesidad de buscar vías pragmáticas que permitan reducir los niveles de informalidad, a lo que me he referido antes. Un elemento clave en el desarrollo de los sistemas es los sistemas electrónicos de pagos que permitan aumentar los ingresos formales en la economía. Muchas veces pueden pensar ustedes que eso está alejado del centro del debate. No lo es, porque realmente sin suficientes ingresos no vamos a avanzar. Y muchas veces se aproxima el debate de la protección social por canales orientados a reducir y a contener los gastos, cuando primero hay que intentar reforzar digamos, los ingresos del sistema y los recursos financieros. Y aquí, sinceramente, yo creo que existe un amplio margen en la región para incrementar los ingresos, sobre todo con esta lucha contra la informalidad y conseguir, digamos, entrar en la economía formal más segmentos del sistema económico de las rentas. La segunda reflexión tiene que ver con desarrollar políticas muy focalizadas, basadas en datos y en evidencia empírica. Nosotros nos hemos alejado mucho de políticas muy generales y hemos ido a políticas muy concretas y muy, como diría en inglés, targeted. No todo funciona en políticas sociales y no todo funciona de igual forma en las distintas sociedades. La desigualdad de las rentas es un fenómeno, yo diría que multidimensional, pero la manera de abordarlos debe ser con actuaciones muy concretas, evaluables, unidimensionales, diría yo. Si no lo hacemos así, resulta muy complicado muchas veces concluir cuáles son las medidas que realmente funcionan. Por ello, frente a la tentación de tomar muchas medidas de forma simultánea, creo que es importante centrarse en políticas muy específicas y bien focalizadas. Yo creo que, humildemente, esto es lo que nosotros hemos hecho con el ingreso mínimo vital, cuyo objetivo no es mantener a la gente percibiendo esta prestación, sino conseguir que las personas alcancen un nivel de inclusión sociolaboral, en sentido amplio, que les permita precisamente dejar de percibir el ingreso mínimo vital. Para ello, en España hemos diseñado 34 itinerarios de inclusión en distintos ámbitos del territorio, con distintas que buscan justamente, digamos, desarrollar actuaciones muy concretas sobre poblaciones determinadas. Afectar a uno de los factores que limita la inclusión, por ejemplo, como es, voy a poner un ejemplo, la necesidad de adoptar capacidades digitales o de enfrentar los problemas de salud física o mental o problemas de dependencia. La tercera idea que quería dejar con ustedes es la relevancia de que las medidas sociales se adopten con un amplio consenso político y en el marco de un extenso diálogo social. De esta forma se garantiza, y esto es muy importante, yo creo, que sean sostenibles en el tiempo y además que tengan la suficiente credibilidad para que afecten a las expectativas y a la toma de decisiones que se alineen con los objetivos de esa propia política.
trabajar en conseguir amplios consensos políticos en estos temas y en última instancia, en desarrollar un diálogo amplio con empresarios y trabajadores requiere tiempo, pero tiene, mi experiencia de verdad me dice eso, enormes beneficios. Un cuarto factor que me gustaría destacar es el uso de incentivos en las políticas públicas. Voy a comentar dos ejemplos, si les parece. Uno es la utilización de un incentivo al empleo en las políticas del ingreso mínimo vital. Este incentivo facilita aumentar el número de horas trabajadas o integrarse en el mercado laboral en la certeza de que se seguirá manteniendo un nivel de ingresos garantizado hasta que se alcancen ciertos umbrales. El otro ejemplo es el diseño de incentivos para aquellas personas que voluntariamente quieren trabajar más allá de la edad legal de jubilación. Demorar voluntariamente la jubilación ha sido un elemento clave en la reforma de pensiones en España para reforzar la sostenibilidad del sistema. Y aquí hay márgenes para innovar y para hacer, y para buscar aquellos incentivos que mejor se alinean con determinados comportamientos de las personas. Finalmente, no puede olvidarse que el crecimiento económico es una variable al final fundamental en la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Reformas orientadas a resolver los problemas estructurales de las economías y promover un mayor crecimiento sostenido en el medio y largo plazo son una condición claramente necesaria para la sostenibilidad de estos sistemas. Es esencial impulsar la inversión y permítanme que rescate aquí la inversión en capital humano, que al final tiene mucho que ver también con las políticas sociales. Porque el capital humano es el principal activo que contamos en la economía. Se habla mucho del capital físico, no, el capital humano. En mi opinión, la inversión en educación es clave para cambiar las perspectivas económicas de muchos países, permitiendo un mayor crecimiento y el desarrollo al final de sistemas de protección social que sean suficientes y al mismo tiempo sostenibles. Como ven, son muchos los aspectos de este debate y muchos los retos que estoy seguro que harán que esta sea una jornada intensa y productiva. Muchísimas gracias por su atención y deseo el mayor éxito a estos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Escrivá, por estar con nosotros. Sé de primera mano que usted realmente tenía muchas ganas de estar aquí con nosotros. Lamentablemente no pudo estar, pero sus palabras han sido muy bien recibidas por todos para alimentar un poco más la discusión que vamos a tener estos días. Así que le deseamos una buena jornada y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer, es un placer, desde luego, estar aquí. Gracias, ministro. Y seguimos entonces con las personas que están aquí en el panel acompañándonos. La primera pregunta, voy a ir directamente a las preguntas y voy a hacer la misma pregunta al ministro de Camps y al ministro Lupi. Comenzaré entonces preguntándole al ministro de Camps, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las principales tendencias que enfrentarán los sistemas de pensiones de la región de cara a 2050? Muchísimas gracias, doctor Ripani. En primer lugar, permítame agradecerles a todos y cada uno de ustedes, de manera muy especial al Banco Interamericano de Desarrollo, y así como junto con el banco, pues a todos los copatrocinadores de este evento. Quisiéramos saludar a los colegas ministros que se encuentran acá también y a nuestro querido amigo José Luis Escrivá, que también muy atentamente lo escuchamos y de cuyos ejemplos también aprendemos. En el caso dominicano, quisiéramos destacar que es un tema que nos interesa mucho. Junto con nosotros se encuentra el superintendente de pensiones de la República Dominicana, la viceministra de Política de Empleo del Ministerio de Trabajo, así como los actores del sector regulado de pensiones de la República Dominicana aquí en esta actividad. Y desde la óptica nuestra, pues las perspectivas que tiene, como se ha dicho en algunos elementos hace un momento, en el año de 1950,
algunas cifras iniciales, para la región se tenía que cerca del 5.2% de la población tenía 60 años o más. Para el año 2022, esa población en la región latinoamericana subió a 13.4%. Esos son números de CEPAL. Para el 2030 se prevé que esa proporción aumente a 16.5% y para el 2060 se prevé que la población de ciudadanos con más de 60 años de edad sobrepase el 30%. Sin lugar a dudas, el problema que se nos plantea, el aumento de la expectativa de vida, acompañado de la reducción de la tasa de natalidad, es sin duda lo que nos convoca hoy aquí. Adicionalmente a los elementos que el ministro Escrivá señalaba, quisiéramos destacar algo que se ha estado atendiendo. De hecho, justamente la semana pasada concluyó la Conferencia Internacional del Trabajo y uno de los elementos que conversábamos ante la Organización Internacional del Trabajo son los factores del desarrollo socioeconómico que impiden, o mejor dicho, que fomentan la informalidad laboral. Y queremos destacar lo que llamamos el trabajo deslocalizado, que no es simplemente o no es en visión general los trabajos de plataforma. Trabajos de plataforma es algo más amplio tal vez. Nos referimos a los trabajos que a distancia se pueden desarrollar desde diferentes partes del mundo, que son trabajos informales desde el punto de vista de que no cotizan a la seguridad social. Y tal vez es muy importante mencionarlo en un evento como este, porque para poder atender este riesgo cada vez más grande e imposible de echar hacia atrás, al contrario, tenemos que abrazarlo y lidiar con él. Tenemos que buscar mecanismos internacionales de coordinación y regulación que, sin impedir o pretender reducir ese tipo de desarrollo de trabajo, porque es la tendencia mundial, pueda facilitar la inclusión en la seguridad social. Probablemente también para poder atender todas estas dificultades que este evento en su 10ª edición aborda, es necesario repensar algunas de las definiciones de las relaciones laborales. Evidentemente, las relaciones laborales salario-dependientes están muy bien definidas y obedecen a unos conceptos también clásicos, pero las realidades en las que vivimos nos obliga a atrevernos a buscar definiciones complementarias que signifiquen, pues, no alejar la formalidad, pero acercarla. Sin duda alguna, la participación de los actores sociales, encabezados por el sector gubernamental, tiene que asumir la responsabilidad de manera conjunta. Y estamos, pues, muy interesados en poder compartir con ustedes algunos elementos que más tarde estableceremos y escuchar también las experiencias de las diferentes regiones. Yo creo que un elemento fundamental también, y aprovecho y menciono la presencia de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social con nosotros, la doctora Gina Riaño, es la motivación para quienes no lo hayan hecho de la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social, así como quienes ya lo hemos hecho, pues motivar que se implemente de manera activa estos mecanismos, porque la movilidad de los trabajadores probablemente sea la última frontera pendiente al haberse eliminado la frontera del capital, al haberse eliminado la frontera del comercio, al haberse eliminado la frontera del trabajo, queda entonces pendiente la eliminación de la frontera de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, ministro. Excelente. Passamos entonces a português. Então, senhor ministro Lupi, a mesma pergunta para você. Do seu ponto de vista, quais serão as principais tendências que os sistemas previdenciários da região enfrentarão a 2050? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. A todos, a todas. Buenos dias, good morning. Bom dia. Buenos días a todos. Nós temos na realidade brasileira, como tudo no Brasil é grandioso, começa pelo país, 8 En Brasil, 13 mil quilômetros quadrados. todo es enorme, empezando por nuestra extensión geográfica. También tenemos una enorme población de más de 200 millones de habitantes, pero también tenemos millones de problemas. Nuestro enfoque tiene
que concentrarse cada vez más en los aspectos sociales de la seguridad social. No podemos percibirlo como un costo y un gasto para los gobiernos y sin tener en cuenta las vidas humanas que están detrás de estas cifras, las vidas humanas que se encuentran en la etapa más vulnerable de sus vidas. No podemos considerarlo un gasto más en el presupuesto del gobierno. Yo pienso de otra manera. Yo creo que invertir en los que ayudaron a construir a nuestra patria es una inversión indispensable. Tenemos más de 10 millones de funcionarios públicos que reciben algún tipo de pensión, además de las que les corresponde por el sistema de seguridad social. Y les voy a contar un secreto. La experiencia de nuestro país que ha superado todas las proyecciones. Esto se debe al aumento en el salario mínimo, así como al aumento en las pensiones. La Seguridad Social en Brasil asignó 60.000 millones de reales en la economía brasileña, que no son gastos, son inversiones. ¿Por qué? Porque la pensión promedio es de alrededor 330, 350 reales por mes y el máximo equivale a unos $1.000. O en promedio, entre $3.30, $3.50. Por supuesto, esta población no puede solventar sus gastos médicos o la comida y ayudar a sus hijos y nietos. Y hay muchos participantes distinguidos aquí presentes y debo decirles a todos que no podemos reducir el problema de la seguridad social en función del déficit que representa, porque esa inversión se ve compensada o recuperada con lo que recibe a su vez el gobierno. La seguridad social en Brasil hoy por hoy es pública y es integral, es decir, cada ciudadano que aporta a la seguridad social, en promedio 30 años para las mujeres y 35 para los hombres, van a ganarse con esto el derecho a percibir una pensión. Y también debo decir que las contribuciones o los aportes de las empresas son objeto de evasión, porque el 50% lo pega el empleador y 50% el empleado. Pero el empleador o el patrono, muchas veces, ¿qué hace? Retiene los aportes de los empleados, pero no paga su 50%. Y esto acumula una deuda enorme que es dificilísimo que el gobierno cobre. Y no estoy aquí para atacar a la comunidad empresarial, simplemente para decir que es algo que hay que tratar con el valor que hace falta para poder afrontar esta deuda como una deuda social, una deuda con la sociedad en general. Nuestro sistema de seguridad social tiene más de 100 años y esto se unificó a lo largo del tiempo hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy, con 38 millones de personas que perciben pensiones. Por supuesto es un desafío, pero ¿para qué estamos aquí? Además que para cuidar la vida de las personas, sabemos que tenemos que vivir nuestra vida para cumplir nuestros objetivos y nuestros sueños. Entonces, por supuesto, con nuestro trabajo tenemos que acompañar esto. Bueno, me disculpo con los participantes distinguidos aquí presentes, pero debo decir que en mis orígenes
Yo provengo de un lugar en el que a los 13 años tenía que ayudar para que sobreviva mi familia. Yo sé lo que es preocuparse por tener algo para comer todos los días. Y así es como percibo esta deuda social que tenemos en Brasil. 38 millones de personas de manera directa que reciben la pensión, pero en promedio beneficia a 3 personas a su vez cada uno. O sea, tenemos más de 1 millón de personas que cuentan con sus pensiones para poder sustentarse. Y es justo decir que los que contribuyeron a lo largo de toda su vida, los ancianos de hoy, se han ganado este beneficio, esta prestación y la pensión que necesitan para sobrevivir. Y debo recalcar que no es un gasto nuevamente, sino una inversión. Essa concepção de investimento na UDEGA. Agora, now we are going to move to English and we have Angela. Bueno, ahora tenemos a Ángela. Gracias por estar aquí. Y te voy a hacer esta pregunta. Desde un punto de vista mundial, ¿cuáles serían las principales tendencias en los sistemas pensionales de aquí al 2050? Bueno, muchas gracias, Alvid. ¿Me oyen? Muchas gracias a Alvid y a todos los patrocinadores por auspiciar este evento y por haberme invitado. A ver, cuando escuchaba las presentaciones de Brasil, España, la República Dominicana, yo creo que la gran conclusión es que si bien los Estados Unidos son un país rico, con muchos recursos, también tenemos muchos desafíos parecidos cuando se trata de los sistemas pensionales de las próximas décadas. Escuchamos varios y voy a hacer referencia a el punto de vista que tenemos nosotros en los Estados Unidos y los desafíos que afrontamos. El envejecimiento de la población es un enorme desafío a nivel mundial. Decididamente lo es aquí en los Estados Unidos. Tenemos 12.000 personas que cumplen 65 años en Estados Unidos por día. Y muchos no están preparados para tener suficientes ahorros, dejan de trabajar y sufrieron una reducción en sus ingresos. Y desde el punto de vista económico es algo que nos tiene que preocupar por las consecuencias económicas. Y ha habido estudios y cálculos que hicimos aquí en los Estados Unidos para analizar el impacto que tiene el costo de no hacer nada para abordar este desafío. La realidad es que con respecto a los servicios sociales que ya se están brindando a la población de adultos mayores en Estados Unidos es considerable, pero las proyecciones exceden el billón de dólares con 12 ceros de aquí en los próximos años si no hacemos nada con respecto a la falta de ahorros en la jubilación para los adultos mayores. Los Estados Unidos se caracterizan por una gran división en nuestra población. Tenemos un sistema pensional que muchos conocerán. Por un lado, tenemos el sistema nacional. Aquí en los Estados Unidos se llama Seguridad Social, al igual que en otros países. Y luego el sistema ocupacional al que aportamos, pero hay una gran división entre una cantidad considerable de estadounidenses que tienen bastantes ahorros para la jubilación y muchísimos más que tienen poco o nada. Hay una enorme desigualdad en nuestros sistemas y también en la acumulación de la riqueza en general y lo que sería el bienestar económico, que son las cosas en las que nos preocupan y que yo diría que nos han preocupado más todavía en los últimos 2 o 3 años con la pandemia de COVID, con los consiguientes problemas sociales que tenemos en los Estados Unidos y que en otros países tienen también. Entonces, cuando analizamos el tema, por ejemplo, de la seguridad social, que es el principal pilar, vemos que en todo el mundo, y en países como Francia y otros, vemos que Estados Unidos tiene desafíos con respecto a la sostenibilidad fiscal a largo plazo de nuestro sistema nacional de pensiones. Cuando comparamos Estados Unidos con otros países, vemos que la prestación
promedios de $1.800 por mes y suena muchísimo para algunos, pero en términos relativos, francamente, es apenas por debajo de la línea de la pobreza. Y aquí la seguridad social nunca tuvo por objetivo ser la única fuente de ingresos para la jubilación, sino que iba a ser una especie de banco con varias patas. Una de las patas es la seguridad social y la otra es un sistema de pensiones. Por ejemplo, yo trabajé en Georgetown y trabajé en el sistema ocupacional, porque más de la mitad de la fuerza laboral del sector privado, y esto recalca las desigualdades, 57 millones de estadounidenses que van a trabajar todos los días en el sector privado y no tienen acceso a alguna forma de ahorrar para jubilarse a través de su empleador. En consecuencia, muchos no tienen ahorro para la jubilación. Entonces, la falta de acceso a planes de jubilación es un problema grave. También tenemos planes patrocinados por los empleadores, pero también tenemos el desafío de la naturaleza cambiante de nuestra fuerza laboral con los trabajadores independientes y el desafío de llegar a esta población, como vimos que también cambió el tipo de trabajo que se realiza en los Estados Unidos, al igual que en otros países. También tenemos la baja cultura financiera, lo cual dificulta comprender la importancia de ahorrar a largo plazo y prepararse para el momento en que uno ya no va a trabajar. Y con respecto a los sistemas ocupacionales, es un sistema en el que, y no es sorpresa en Estados Unidos y en otros países tampoco, es que nos apartamos en las últimas décadas de planes de pensiones tradicionales a un sistema de contribuciones más definidas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cambiamos la enorme responsabilidad a los trabajadores para que ellos decidan si necesitan ahorrar para la jubilación, y luego cómo retirar estos fondos y administrarlos para que les dure el resto de su vida. Y no hicimos una buena labor con esa transición, con lo cual tenemos que seguir hablando de ahorrar para la jubilación, que no es el resultado del sistema de jubilación, sino que los ingresos son el resultado de nuestro sistema. Y el objetivo de ayudar a que los ciudadanos ahorren para la jubilación es que ellos puedan generar algún tipo de ingresos en su jubilación y poder tener una vida digna. Otro de los desafíos que mencionó es que creo que se calcula que tenemos 35 billones de dólares en activos en el sistema de jubilación de los Estados Unidos. Es mucho dinero, pero como digo, está distribuido de manera muy desigual y hay muchos estadounidenses que quedan afuera del sistema, la fuerza laboral está cambiando, está desconectada y cuando empezamos a desglosar los datos por género y por raza, las mujeres, por ejemplo, tienden a trabajar de manera parcial y sufren enormemente su capacidad de ahorro y de tener fondos para la jubilación. Y la acumulación de la riqueza, cuando uno ve el desglose por raza y género, la población negra y latina tiene un quinto o un octavo de la riqueza acumulada por los hogares blancos. Y prácticamente la mitad de la población nuestra hoy por hoy, fuera del seguro social, no tiene ninguna otra pensión ni ningún tipo de ahorro para jubilarse. Entonces, como digo, tenemos enormes desafíos con el envejecimiento de la población, la enorme desigualdad, la posibilidad de acceder a sistemas de planes, la capacidad de acumular riqueza. Nuestro sistema de pensiones es parte de un ecosistema más amplio. Hay algunos aspectos económicamente que dificultan enormemente que los trabajadores puedan siquiera ahorrar para jubilarse. Cuando vemos la falta de acceso a buenos trabajos, trabajos que pagan poco y las desigualdades en la propiedad de viviendas, que en Estados Unidos es una de las principales maneras de acumular riqueza. En los Estados Unidos, en comparación con otros países, francamente, avergüenza la cantidad de deuda que acumula nuestra población y cada vez más es el porcentaje más grande de deuda que se ve es entre las personas de 70 años para arriba o los préstamos universitarios.
Tenemos jubilados en los Estados Unidos que tienen, a los cuales les retienen los ingresos de seguro social para pagar los préstamos estudiantiles de sus hijos y nietos. Entonces hay enormes factores económicos que afectan la estabilidad y la contundencia de nuestro sistema. Entonces podemos hablar de ahorros para jubilarse, pero a menos que abordemos todos otros problemas sociales, como el tema de ingresos universales, son temas de los que hablamos en Estados Unidos. Tenemos que ayudar a la población de más bajos ingresos para que estén en mejores condiciones de jubilarse y tener seguridad financiera a largo plazo. Después vamos a hablar de las reformas en Estados Unidos. Pero somos un país rico, pero está muy mal distribuida la riqueza y muchos de los desafíos que afrontamos son bastante parecidos a los que afrontan otros países del mundo. Muchas gracias, Ángela. I don't know if I'm happy or sad about your presentation. No sé si estoy contenta o triste de escuchar todos estos problemas en la región, pero bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar al profesor Merton. Profesor Merton, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como se dijo antes, en la región de América Latina y el Caribe, uno de los principales problemas que tenemos es el alto nivel de informalidad. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo le parece que la innovación financiera puede ayudar a los trabajadores informales a afrontar sus desafíos y poder ahorrar para jubilarse? Gracias. ¿Me oyen con el corbatero? Bueno, una cosa menos para tener en la mano. Creo que tiene que hacerlo porque los que están conectados virtualmente no lo van a oír bien. No, you have the microphone set up. It's okay, it's okay. You can. No, el micrófono, el corbatero sí está conectado. Entonces uso el inalámbrico. No, con el corbatero está bien. Antes de responder a la pregunta, quisiera hacer algunas observaciones. Como escuchamos, hay muchos desafíos y va a ser difícil. Y como dice el título de este evento, la gente está viviendo más y me parece que es bueno. A mí me gusta esa idea y de hecho, con todos los problemas en general, si uno ve otras partes del mundo y en la región latinoamericana, en los últimos años el costo de vida ha aumentado. Y si uno está ahorrando para la jubilación, cuando ahorra en función de lo que gana, pero si el costo sigue subiendo, no va a poder uno mantener su nivel de vida. Quisiera señalar que muchos de estos desafíos no se deben al espacio ni a factores negativos, sino a cosas buenas que a su vez perjudican lo que tenemos. Y otra cosa que tenemos es muy importante y es, perdón, pero se le oye muy mal con este micrófono, es el tema de la desigualdad, que no es solamente para la jubilación, sino a lo largo de toda la vida. Y menciono esto para decirle que estos dos son importantes, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de este tema de política, que es cómo lo aborda. Y voy a hablar específicamente de los mecanismos de jubilación. Ahora, if the informal sector could be brought into the formal sector of the pension system, at least that aspect, then we're done on retirement, not done with the informal sector in terms of wealth. So I'm going to assume you can't do it. Perdón, pero se le oye muy mal. Voy a hablar del uso de ¿Alguien le puede decir que use el otro micrófono, por favor? Voy a hablar de la innovación para que sea más fácil para que los que se encuentren en el sistema informal, independientemente del nivel educativo,
tengan la posibilidad de ahorrar para jubilarse, porque todos nos vamos a jubilar en algún momento. Ahora, si no son parte del sistema formal, perdón, ¿le pueden pedir que se acerque al micrófono? So what does that involve? It involves three Para factors. ahorrar tenemos que tener 3 factores. 2 ya las mencionaron. Información. La gente tiene que entender dónde está y qué es lo que necesita para jubilarse. O sea que la información y la comunicación son claves. Lo segundo es que hay que tomar decisiones sobre qué hacer con el dinero y cómo. Y tercero, como uno está solo, tiene que poder estar en condiciones de correr riesgos. Y con respecto al riesgo, voy a decir una cosa más antes de contestar la pregunta. Y es que es importante proteger a los jubilados de algunos riesgos, sobre todo Say they have no risk. cuando la gran parte de la población, yo incluido, estamos en edad de jubilarnos. Entonces, hay que estar preparados para afrontar el riesgo. ¿Qué diferencia hay con el sector informal? Y hay algunas cosas que son comunes para todos, independientemente de que estén en el sector formal o informal. Pero en el sistema informal dependen de los ahorros personales. En segundo lugar, probablemente el sector informal tiene menos recursos económicos, es decir, no es el segmento más rico de la población. Y en tercer lugar, la educación, el conocimiento y la experiencia. En el sector informal, no quiero ser despectivo, pero tiene un nivel educativo inferior. Y todos estos factores que afectan a todos se ven acentuados en el sistema informal. Entonces, hay que diseñar soluciones para ese sistema. Entonces, las personas tienen que tener una manera de ahorrar, entender qué es lo que necesitan, porque si uno no sabe qué necesita, es muy difícil lograrlo. También tiene que ser sumamente económico. Y no digo de cobrarles aranceles, que obviamente tienen que ser lo mínimo, sino el tiempo que lleva ir al tesoro, a donde sea, y ver qué medios de ahorro existen. Por la escasez de recursos, lo que van a ahorrar es muy poco. Entonces, son muchas transacciones de bajo monto que no representan muchos ingresos. Y la verdad es que los grandes entes económicos o financieros no van a estar interesados en esto. Entonces, costo, luego entender en qué situación están y a la que quieren llegar y luego pasar a la acción. La manera de hacerlo es crear un sistema de seguridad financiera. Dicho sea de paso, no sé cuántos van a estar a las 5 cuando dé mi presentación, pero gran parte de eso va a ser la respuesta a esta pregunta específicamente. Espero que estén casi todos, pero lo que les aseguro es que hay una manera de resolver esto. Hay una manera de diseñar instrumentos que hagan lo que estoy diciendo, que sean fáciles de usar para ese grupo, que sirvan para las personas que solo llegaron hasta sexto grado
y también tener medios para ver lo que está sucediendo. Porque sin eso, el sistema informal los va a dejar afuera de la jubilación. Y voy a parar aquí para no repetir lo que voy a decir más tarde. Gracias, profesor Martin. Estamos casi a tiempo. Necesitamos pasar al siguiente panel. Tenemos tan poco tiempo para tenerles aquí con toda esa riqueza de conocimiento que tienen ustedes y no teniendo tiempo ahora de poder continuar. Pero yo quisiera agradecer a Ángela, Rodrigo, Jorge, que pusieron las preguntas en línea. Lamentablemente no tenemos tiempo para responderlas en este momento, pero quería concluir el panel con una pregunta para los 4 panelistas. Si tienen 1 minuto quizá para responder esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es su principal mensaje para los decisores de políticas en la región cuando consideramos las necesidades de reforma en América Latina y el Caribe? ¿Cuál sería, digamos, la cosa que ustedes quisieran decirle al público, a los decisores que están conectados y que están en presencial? Y si quieren, yo le puedo repetir la pregunta en portugués si necesita. Es su mensaje principal para la región. Y comencemos con usted, ministro, por favor. ¿Telegráfico? Sí, por favor, un tuit. Yo diría que 60% de la población brasilera que recibe un tipo de beneficios de seguro social recibe el salario mínimo. Encuentro que estas personas semiletrados, semialfabetas, que viven en el profundo Brasil, tienen muchas faltas, no tienen limpieza, no tienen saneamiento, no tienen escuelas de calidad. Podrían tener un poco de educación financiera e imaginar algo imposible. En mi opinión, necesitamos estar cada día más pendientes de esa carencia. La solución para el mundo no es la discusión de la previdencia, sino la humanización. Muchas gracias, ministro. Ángela. Yo, si tuviera que dejar un par de ideas pensando en la experiencia en Estados Unidos, diría que esto ha surgido varias veces. Diría que el uso de la tecnología puede ser sumamente poderosa, ayudándonos a abordar algunos de estos desafíos. Y si vemos el continente africano y otras naciones y lo que hacen con la fuerza laboral informal, que es altísima y altos niveles de pobreza, obviamente. En Estados Unidos, lo que nos ha sorprendido es cerrar el acceso a la brecha. Y hemos pedido a algunos de los empleadores que se aseguren de que los trabajadores tengan acceso a formas de ahorrar para su jubilación. Una de las cosas clave que yo diría es que hay que mantener las cosas lo más sencillo posible utilizando la tecnología, las alianzas entre el sector público y privado y la forma en que el sector público puede hacer cosas para ayudar a incentivar al ahorro, al papel de los empleadores para que estén más, para que interactúen más con sus empleados. Esas son las únicas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, no existe una solución única, una bala de plata que pueda resolver de golpe y porrazo los retos que tenemos y que prevemos tener. Por lo que se hace muy importante el enfoque contextual con el que se aborda el problema. Entendemos que el problema debe ser abordado desde una visión amplia, desde una visión de protección social, no simplemente de seguridad social, que incluya pensiones, que incluya subsidios, que incluya salud, etcétera. Pero al mismo tiempo que se enfoca de esa manera, en cuanto a los participantes, debe de haber también un enfoque participativo, valga la redundancia. Como se ha dicho también, coincidimos, sector público, sector privado, trabajadores, empleadores, en conjunto. Creo que responsabilizar únicamente al sector público es un error. Responsabilizar únicamente al sector privado es un error. Creemos que debe ser abordado de manera conjunta. Y las experiencias que los diferentes países han tenido y que se prevén tener deben servir en espacios como este también de ejemplo
de combinaciones de diferentes iniciativas, algunas más amplias, otras más focalizadas, con obviamente un común denominador que es la transparencia en el seguimiento y en el destino de los fondos. Muchas gracias, ministro. Finalmente, Professor Merton, would you like to share one message with the Por audience? último, el profesor Merton, si quiere compartir un mensaje antes de su conferencia magistral esta tarde cuando nos hablará de todo esto. Como sabe, lamentablemente el sonido del profesor Merton es terrible, no se le escucha casi nada. Lo único que quiero decir, claro, cuando le dicen a un profesor que hable una cosa es difícil, pues un profesor. Estos son grandes desafíos, pero le quiero decir a todos los responsables de que este no es un problema de ciencia, porque nosotros sabemos resolver los problemas. No es fácil, pero sabemos cómo resolverlos, podemos resolverlos. Ese es mi mensaje. Es un problema de ingeniería, no de ciencias. Y espero que se capte esa idea. Pero habiendo dicho eso, nosotros hemos avanzado mucho en los servicios, tanto público como privado, y en los servicios financieros, controlando el riesgo, diseñando productos que funcionan mejor y, al igual que en otros sectores, donde había tecnología y conocimiento científico para resolver el problema, hemos hecho un trabajo extraordinario, incluyendo la gestión del riesgo, el macro riesgo. Lamentablemente, se le oye la mitad de lo que dice. Es imposible seguirle al profesor Merton porque ese micrófono no está funcionando. Tenemos que ver, hay que usar la ciencia aplicada y la práctica para resolver algunos de estos problemas y tener la idea de la finanza de la precisión que se pueda utilizar para todos. Eso es lo que se puede hacer con la tecnología, con un buen diseño. Y ustedes, que son los responsables, podrían quizá fijar políticas que, por una parte, alientan o hasta participan en algunos casos con las acciones tomadas por el gobierno para que esto pueda ocurrir. Y debemos ser lo suficientemente responsables. Hay que definir los planes de contribución y no se les puede pedir que tomen decisiones tan complicadas. Así que vamos a estos pools mágicos para resolver los problemas para que uno no tenga que hacer nada. Y es factible. Yo lo he hecho. Pero es importante, es muy difícil seguirle porque la mitad de las palabras se le pierden porque el micrófono no se le escucha. Él dice que hay sistemas automáticos que pueden definir el problema de las contribuciones, aún con una educación de sexto grado. Hay que ser muy diligente y asegurarse de que estén calificados y hagan el trabajo que deben hacer. Y ese es el desafío que yo les planteo a los responsables. Facilitar las mejoras. Y cuando hablamos de mejoras, no hemos hablado de mejores prácticas. Y yo quiero comentar algo. Las mejores prácticas están bien, pero no bastan. Las mejores prácticas no es más que un legado. En todas las áreas hemos visto, y yo personalmente lo he visto, y en las finanzas, que el mundo avanza a gran velocidad. El legado de la mejor práctica es como manejar con el espejo retrovisor. ¿Tenemos que ver lo que hay atrás? Sí, no hay problema. Pero el mundo está cambiando frente a nosotros y eso puede ser un desastre. Estamos haciendo grandes inversiones, haciendo reforma de los sistemas de pensión y no queremos seguir haciendo eso todos los años. Así que mi consejo es que miren las mejores prácticas, sí, pero no pregunten qué fue lo que se hizo, sino pregunten qué es lo que se puede hacer. Miren al futuro, diseñen los sistemas para tomar en cuenta lo que va a suceder, lo que puede suceder. Esa es la realidad. Y creo que ahí van a encontrar
la solución, porque están mirando al futuro y no mirando al legado o lo que ya pasó. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas, profesor Merton, ministro Escrivá, quien sigue en línea, el ministro de Camps, el ministro Lupi y a la señora Antonelli.